par de minutos, nada más para corroborar que todos estamos en la misma sintonía, con los mismos conocimientos básicos, y nos vamos a nuestro primer tema. Entonces, términos de situación y dirección. Vamos a comenzar. Recuerden ustedes que los temas de situación y dirección nos van a permitir tener un lenguaje uniforme entre ustedes y nosotros para que podamos determinar el lugar exacto que ocupan las estructuras en el cuerpo animal. Entonces, vamos a ver términos. Todo lo que se dirige a la columna vertebral tiene una posición dorsal. Todo lo que se dirige hacia la cabeza tiene una posición craneal, y lo que se dirige hacia el lado opuesto tiene una posición caudal. Lo que se aleja de la columna vertebral es ventral, lo que se acerca a la columna vertebral es dorsal. Entonces, los términos básicos en los mamíferos domésticos: craneal, caudal, dorsal, ventral. Ya posteriormente vamos avanzando y recordamos: caudal, lo que se aleja de la cabeza; craneal, lo que se dirige a la cabeza; dorsal, lo que se acerca a la columna vertebral; ventral, lo que se aleja de la columna vertebral. Pero vamos a ver que aparecen otros términos en el caso de miembros locomotores. Recuerden que los miembros locomotores son las columnas que sostienen al cuerpo. Tenemos un par de miembros locomotores torácicos y un par de miembros locomotores pelvianos. Y entonces, en los miembros locomotores, lo que se dirige hacia la columna vertebral, es proximal. Lo que se aleja de la columna vertebral es distal. Solamente en miembros locomotores utilizamos los términos proximal, distal. En la cabeza, solo en la cabeza, lo que se dirige hacia la punta de la nariz es rostral, lo que se aleja de la punta de la nariz es caudal. Entonces, ya vimos términos únicamente de cabeza, otros únicamente de miembros locomotores, y el resto del cuerpo utilizamos los que vimos en un principio. Y entonces, nos vamos a ir a la cabeza. Ya dijimos: lo que se acerca a la punta de la nariz, rostral; lo que se aleja de la punta de la nariz será caudal. Pero en la cabeza también vamos a utilizar otro par de términos que son superior, inferior. Cuando hablamos de superior, inferior, cuando hacemos referencia a los labios, superior, inferior; cuando hacemos referencia a los párpados, párpado superior, párpado inferior. Solamente en la cabeza, solamente en los labios y solamente en el ojo. ¿Sí? Ahora, también en los labios podemos hablar de dientes. Y cuando hablamos de dientes, también decimos dientes superiores y dientes inferiores, aunque también se utiliza el término dientes maxilares y dientes mandibulares. Pero si decimos superiores e inferiores, es correcto. Y entonces, en la cabeza también podemos utilizar, en el caso del globo del ojo, solamente en el globo ocular utilizamos anterior, como la cámara anterior, y posterior, como la cámara posterior. Entonces, en la cabeza está permitido utilizar rostral, caudal, superior, inferior, anterior, posterior. Solamente en la cabeza. También podemos trazar líneas imaginarias que se denominan planos. Y entonces tenemos una línea imaginaria que es un plano, una línea que nos va a dividir al cuerpo animal en dos partes, en dos mitades, porque cada una de estas partes debe de ser idéntica. Y va a ir por exactamente un plano que se llama plano mediano. No plano medial, plano mediano. El plano mediano nos divide al cuerpo animal en dos partes idénticas, una derecha y una izquierda. Y entonces este plano mediano
Es la línea imaginaria que nos divide al cuerpo en dos partes idénticas, una derecha, una izquierda. Y esa línea imaginaria la podemos trazar en la parte dorsal o en la parte ventral. Y entonces tenemos un plano mediano. Todo lo que se va a alejar del plano mediano, decimos que tiene una situación lateral, porque se aleja del plano mediano. Lo que se acerca al plano mediano, tiene una situación medial. Entonces, así encontramos lateral, medial. Y decíamos, esta línea imaginaria que nos divide al cuerpo animal en una mitad derecha y una mitad izquierda, también puede ir exactamente aquí en el frente. ¿Sí? Plano, mediano, lateral, medial. Pero también la podemos trazar sobre la parte ventral y también tenemos lateral, medial. Entonces, pero el plano mediano es una línea imaginaria que la característica nos divide al cuerpo animal en dos partes igualitas, derecha e izquierda. Después vamos a encontrar que se utiliza en los miembros. Ya dijimos que aquí, proximal en los que se acerca a la columna vertebral, distal lo que se aleja de la columna vertebral. Y este proximal distal únicamente es de los miembros locomotores, torácicos y pelvianos. Y entonces, vamos a ver que estos términos de proximal distal nos sirven para saber la situación que ocupan los huesos que conforman estos miembros locomotores. Y así podemos decir que el hueso más proximal del miembro torácico es la escápula y el más distal es la falange distal. En el caso del miembro pelviano, el hueso más proximal es el coxal, el más distal, la falange distal. Pero recuerden ustedes que en el caso de los miembros, también vamos a encontrar las manos y los pies. En el caso de los torácicos, las manos inician exactamente donde están los carpos. De los carpos hacia distal, hablamos de manos. Y entonces aquí aparecen otro término de situación y dirección, que va a ser dorsal, lo que se aleja, lo que se acerca hacia, lo que se dirige hacia el frente, y palmar, lo que se acerca al plano de sustentación, es decir, donde está parado, al suelo, al piso. Entonces, en el caso de las manos, en el miembro torácico, las manos inician a la altura de los carpos, lo que nosotros conocemos con la muñeca. En el caso de los mamíferos, son los carpos. Y entonces, metacarpos y falanges tienen una superficie dorsal y una superficie palmar, como nuestro dorso de la mano y la palma de la mano, y demás proximal, distal. En el caso de los miembros pelvianos vamos a encontrar a la altura de los tarsos hacia distal, inicia el pie, y el término de situaciones, todo lo que está en la superficie hacia craneal, se dice que es dorsal. Lo que se dirige hacia el plano de sustentación, en el caso del pie, es palmar, como nuestra palma de las manos. ¿Sí? Entonces, miembro pelviano, proximal, distal, dorsal, plantar. Vamos a encontrar que hay otros términos que únicamente son para los dedos y se utilizan solamente en animales que tienen dos o más dedos, es decir, el término axial y abaxial. Solamente se utiliza cuando el individuo tiene dos o más dedos. Axial, lo que se dirige hacia el centro, abaxial, lo que se aleja de ese centro. Este término de axial a abaxial solamente va a ser para los artiodáctilos, que son los rumiantes, el cerdo y los carnívoros. Ahí utilizamos axial y abaxial. En el caso de los
equinos, que son perisodáctilos, solamente tienen un dedo, ahí no lo podemos utilizar porque no hay una referencia, ¿sí? Y entonces, aquí vamos a encontrar artiodáctilos. Esta es una imagen radiográfica. ¿Quién es un artiodáctilo? El cerdo. Donde también utilizamos axial, abaxial en los carnívoros, en el pie de los carnívoros, en la mano de los carnívoros. Axial, lo que se dirige al centro, abaxial, lo que se aleja de él. ¿Sí? Este es un miembro torácico, es una mano, por lo tanto, esta es una superficie plantar, y esta es una superficie dorsal. Este es un perisodáctilo y aquí tenemos a los miembros. Aquí ya no nos detenemos más porque ustedes ya saben estas partes. Aquí está, plano mediano, lateral, medial. Medial, no medio, medial, medial. ¿Sí? Y también vamos a poder utilizar términos que son superficial, profundo, pero estos se refieren a las paredes corporales, que también vamos a estudiar. Las paredes corporales están cubiertas por una serie de planos musculares y ahí vamos a utilizar los términos superficial, profundo. Superficial, lo que se acerca a la pared; profundo, lo que se aleja de la pared, lo que se acerca a la cavidad, que es la parte profunda. Y en los músculos también podemos utilizar superficial, profundo, externo o interno, como los músculos abdominales, que en su oportunidad vamos a hablar de ellos: oblicuo abdominal externo, oblicuo abdominal interno. En los músculos intercostales, intercostal superficial, intercostal profundo. Y entonces, una vez que ya revisamos nuestros términos de situación y dirección, ahora sí vamos a pasar a nuestro primer tema. Nuestro primer tema, que va a corresponder a las generalidades. ¿Todos los vemos ahí? ¿Todos vemos la pantalla? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora, se ve muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Cuando tengan alguna duda o algún comentario, nos los hacen saber, ya sea con el doctor o conmigo, y con mucho gusto revisamos, repetimos lo que sea necesario. Pero no se queden con ninguna duda, por favor, ni vayan a querer que ya se lo saben y no se lo saben. Entonces, vamos a comenzar por nuestras generalidades. Y vamos a comenzar revisando que en este curso lo que nosotros vamos a estudiar se va a llamar esplagnología. Recuerden, porque luego terminamos y no se lo saben qué es. Esplagnología, que es una parte de la anatomía que estudia los sistemas y aparatos indispensables, necesarios para la vida y la reproducción, es decir, la perpetuación de la especie. Y entonces, todo este curso vamos a estar hablando de la esplagnología. ¿Cuáles son estos sistemas y aparatos indispensables para la vida y la reproducción? Vamos a ver qué son: el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el digestivo y el urogenital. Este urogenital va a estar conformado por órganos urinarios, indispensables para la vida, y por órganos genitales, masculino y femenino. Estos no son indispensables para la vida, sin embargo, sí son para la reproducción. Entonces, todo el curso respiratorio: sin pulmones no vivimos; circulatorio: sin corazón no vivimos; digestivo: sin tubo digestivo, sin estómago, intestinos, no hay vida; y urogenital: sin urinarios, como los riñones, no podemos vivir, pero tampoco nos podemos reproducir sin los genitales. Entonces, todo el curso vamos a abordar estos 4 sistemas. Vamos a ver que estos sistemas y aparatos están conformados por unos órganos que se llaman vísceras. Si yo pregunto qué es una víscera, es un órgano que conforma los sistemas y aparatos indispensables para la vida y la reproducción. Y no es que quiera yo que lo escriban así con punto y coma, nada más que escribamos, que entendemos. Una víscera es parte de un aparato o un sistema indispensable para la vida y la reproducción. Eso es una víscera.
Y entonces vamos a ver que hay vísceras huecas, que también se llaman tubulares. ¿Por qué se llaman huecas o tubulares? Porque van a tener una luz en el centro. Como su nombre lo indica, va a ser un tubo que tiene un centro vacío, un espacio. Pero ese espacio, pues vamos a ver que en algunos casos hay sangre, en otros casos hay alimento, es un espacio. Esa es una víscera hueca o tubular, porque tiene un espacio como si fuera una manguera. Y esas vísceras huecas o tubulares, un ejemplo puede ser el estómago, las asas intestinales, los vasos sanguíneos, todas son vísceras tubulares o huecas. Y hay otras que se llaman parenquimatosas o compactas. ¿Qué quiere decir que sean parenquimatosas o compactas? Son vísceras que van a oponer resistencia. Si yo la palpo, si yo la apachurro, no se va a dejar comprimir, sino me va a poner resistencia. Como un ejemplo, los riñones, el vaso, el hígado, son vísceras parenquimatosas. Van a poner resistencia a la palpación. Entonces, dos tipos de vísceras, compactas y o tubulares. Las tubulares son las que tienen una luz en el centro, las compactas o parenquimatosas son las que oponen resistencia. Y entonces vamos a ver cómo se originan. Esto ya es en general cómo son los sistemas de aparatos indispensables para la vida y la reproducción que están integrados, conformados por vísceras. Una víscera es aquella que forma parte de un sistema o aparato indispensable para la vida o la reproducción. Pero vamos a ver que también estas vísceras las vamos a encontrar dentro de cavidades corporales. Las cavidades corporales son torácica, abdominal y pelviana. Así es como ya las conocemos en un individuo. Su cavidad torácica con unas estructuras, unas vísceras, su cavidad abdominal con otras vísceras y lo mismo la cavidad pelviana con otras vísceras. Pero ¿cómo se van a formar esas cavidades corporales? Vamos a revisar un poquito cómo se van a formar esas cavidades corporales. Y para eso tenemos que abordar un poquitito de embriología. Yo sé que algunos ya la llevaron, otros no la han llevado ni la cursan porque es optativa, pero siempre es importante tener un conocimiento básico de cómo se conforma el cuerpo animal. Y entonces vamos a empezar. Primero que nada, cuando el individuo se forma una burbuja que en su interior tiene una cavidad que se llama cavidad celómica. De esta cavidad celómica se va a desprender la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Ambas cavidades van a estar tapizadas por serosa. Una se va a llamar pleura y otra peritoneo. Pero vamos a un poquitito a irnos a embriología, solamente un poquitito para entender esta parte. Nos vamos a regresar y aquí puse una imagencita vacía para que vayamos entendiéndonos cómo se van a formar estas cavidades corporales. Primero vamos a decir que se forma una burbuja. Esto que estoy pintando de verde es una serosa, ¿sí? Un tejido seroso. Se junta el espermatozoide, el óvulo y empieza a formarse esta burbuja. Esta burbuja sigue, decíamos, la pared está formada por serosa y en su interior está en este momento vacío. Y entonces, esta burbuja sigue la gestación y se va a dividir en dos partecitas. Y entonces vamos a tener estas dos partecitas. Aquí está el número 1 y aquí está el número 2. En este momento vamos a tomar esta partecita de la burbuja del número 1. Vamos a dejar pendiente esta partecita que es el número 2. Y entonces esta partecita del número 1 me la traigo para acá. Y es la partecita número 1. Aquí vamos a llevar los ojitos. Esto ya lo han visto muchas veces, pero no está por demás repetir. Y entonces empieza
el desarrollo de ese embrión y aparece un corazón en escena, un corazón como del 14 de febrero que soy, pero obviamente el corazón no es de esa forma, pero así lo vamos a ejemplificar. Y este corazón se forma y trae un mensaje. A este corazón dice, ¿perdón? A este corazón le dicen que tiene que llegar hasta la parte ventral de esta burbuja, pero no puede romper la serosa, no debe de romper la serosa. Entonces, este corazón, que es muy listo, empieza a decir, si no puedo romper la serosa, me la voy a traer conmigo. Y entonces empieza a migrar por aquí, a ver que ya se me fue, por aquí empieza a bajar, hasta que se coloca en esta parte. No va a romper la serosa porque se la va a empujar y la va a traer consigo. Entonces, aquí la serosa, cuando pueda yo borrarle un cachito, aquí la serosa no la rompe. Ay, ¿qué estoy haciendo? A ver si quiere. Se la va a traer consigo, no la va a romper, solamente la va a traer consigo. ¿Cómo se la va a traer? La va a traer aquí, lo envuelve y la regresa. ¿Sí? Y no la rompió, si se fijan, sigue continua. Y entonces, una vez que ya apareció el corazón, sigue ese desarrollo del embrión y entonces van a aparecer en escena los pulmones. Y entonces los pulmones también van a traer un mensaje. Los pulmones son dos, uno derecho y uno izquierdo, y el mensaje que traen es que se deben de colocar a los lados de esta burbuja, pero tampoco pueden romper la serosa. Y entonces ellos ya la tienen más fácil, porque ellos van a ocupar ese caminito del corazón y lo que van a hacer con la serosa es desplazarla hacia los lados. Ay, ya se me fue toda la burbuja. Desplazarla hacia los lados. Es lo único que van a hacer, va a ser desplazarla hacia los lados. Y entonces, una vez que desplazan la burbuja, aquí queda, la burbuja hacia los lados, dijimos. Entonces, ¿qué va a hacer estos pulmones? Se colocan a los lados. Ay, pierdo más el tiempo en esto. Se colocan hacia los lados, cuando pueda yo hacerlo. Que ya no puedo. Espérenme porque tanto practiqué. Se van a bajar los pulmones, ahorita de una vez bajamos a los pulmones y ya los coloco. Bajamos a los pulmones hacia los lados, ¿y qué va a pasar con esta serosa? La van a desplazar también hacia ambos lados. Van a desplazar la serosa hacia la parte lateral. Bueno, ya no sé. La van a desplazar hacia la parte lateral. La van a traer aquí. No la van a romper y la van a traer aquí. Y así se forma la pleura. Pleura es la serosa que tapiza la cavidad torácica. La pleura es la serosa que tapiza la cavidad torácica. Entonces, así vamos a tener una pleura parietal, la que esté en la parte externa, una pleura parietal, y una pleura visceral que establece contacto con la víscera. Y aquí, en medio de la pleura visceral y de la pleura parietal, tenemos un espacio que se llama espacio interpleural. ¿Para qué va a servir el espacio interpleural? Pues para que esta pleura parietal no choque con la visceral y la rompa. Y entonces ya tenemos pleura parietal, pleura visceral. En la parte ventral donde quedó el corazón,
La serosa que queda en la periferia del corazón es la misma que está aquí arriba, pero como envuelve al corazón, ya no se llama pleura, se va a llamar pericardio, porque está en la periferia del corazón, es la misma serosa, pero como está en la periferia del corazón, se llama pericardio. Y entonces tenemos un pericardio fibroso, este que está aquí, hacia la parte externa, aquí, se llama fibroso, mientras que el que está en contacto con el corazón se denomina pericardio seroso. Y entonces así encontramos un pericardio fibroso, un pericardio seroso. Y entre ambas serosas, un espacio que se llama interpericardio, que también va a servir como un amortiguador para que el pericardio fibroso no choque con el pericardio seroso. ¿Sí? Y entonces ya vemos que en la cavidad torácica, en esta burbuja número 1, llega los pulmones, llega el corazón, la serosa que lo tapiza se llama pleura y tiene estrictamente prohibido en esta burbuja número 1 que entre aire. Aquí no puede entrar aire, por eso es que los repliegues de la serosa permiten que pasen los órganos. No puede entrar aire porque si aquí entra aire, los pulmones se colapsan y entonces ya no se expanden ni se contraen en el momento de la respiración. Momento que se colapsan los pulmones, sobreviene la muerte. Entonces, no podemos permitir que en esta burbuja número 1, que corresponde a la cavidad torácica, pueda entrar aire. Por eso es que la serosa se repliega. Ahora, aquí en el centro quedó un espacio a través de los cuales descendió el corazón y replegaron los pulmones. Y ese espacio que queda aquí en el centro, se llama mediastino. Mediastino. Este espacio que quedó en el centro se llama mediastino. Si ustedes ubican, la serosa quedó parietal, visceral. El pericardio, seroso, fibroso, soso. Y aquí, en este espacio, no quedó ningún tipo de serosa. Aquí en este espacio están los pulmones y el corazón. Y es un espacio que se llama mediastino. En este momento del desarrollo, pues no vamos a hablar de ese espacio, pero aquí va a haber estructuras que en su momento las vamos a estudiar. Pero tenemos que saber que el espacio del mediastino es donde descienden los órganos para conformar una cavidad que se llama cavidad torácica. Ahora, así se forma esta burbuja número 1. Pero, ¿qué pasa con la burbuja número 2? Vamos a ver qué sucede con la burbuja número 2. Nos la traemos hasta esta pantalla y entonces ya tenemos aquí a nuestra burbuja número 2. Esta es la serosa. Y aquí esta burbuja número 2 tiene una cavidad en el centro, pero en esta cavidad sí puede haber aire, sí puede haber aire. Y entonces se dice que tiene una presión positiva, porque aquí adentro hay aire. Esta tiene una presión negativa, porque aquí adentro no hay aire. Por eso aquí adentro donde no hay aire, es importante cuando se rompe una costilla, por ejemplo. Si una costilla se fractura, las costillas recuerden que están aquí, si una costilla se fractura y deja bordes, el hueso tiene bordes, puede perforar las serosas y meter aire. Y entonces se comete la vida del individuo. Por eso es que las fracturas de costilla son muy importantes. Si hay aquí una ruptura, se compromete la vida del individuo porque entra aire. En la burbuja número 2, no importa que entre aire, ahí sí puede entrar. Ya no tiene ningún tipo de restricción. Y aquí se van a localizar órganos, vísceras, porque van a estar en la cavidad, las vísceras son cavitarias, se van a formar vísceras como el hígado, van a llegar aquí el estómago, las asas intestinales,
van a estar aquí todas metiditas, van a llegar aquí también estructuras en el caso de la hembra, como los ovarios, vamos a encontrar la vejiga urinaria en la parte ventral, todas las estructuras del aparato vamos a encontrar aquí, del aparato digestivo, del sistema circulatorio, vamos a encontrar aquí una gran cantidad de órganos. Y aquí sí hay aire, aquí no hay restricción. Y entonces la serosa que tapiza esta cavidad se va a denominar peritoneo. El peritoneo. El peritoneo, que es la serosa que tapiza la cavidad abdominal. Y esta no tiene restricción, por el contrario. Vamos a ver que el peritoneo lo que va a hacer es mandar prolongaciones que van a servir para detener a los órganos que aquí se encuentran. Entonces van a mandar prolongaciones que van a estar deteniendo a los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Y entonces este peritoneo manda prolongaciones para detener al estómago y se va a llamar mesos. Todas las prolongaciones del peritoneo que sirven para detener órganos se llaman mesos. Y ese meso va a tener un apellido. Si detiene al estómago, se llama mesogastrio. Si detiene al ovario, se va a llamar mesoovario. Si detiene al hígado, es un meso hepático. ¿Sí me explico? Y entonces, si detiene a los intestinos, va a ser mesenterio. Y entonces, estos mesos van a estar deteniendo a los órganos de la mesenterio y van a estar deteniendo a los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Y aquí si hay órgano, aquí si hay aire, aquí sí podemos romper el peritoneo y aquí sí podemos abordar todo lo que está aquí adentro sin riesgo. Sin riesgo. Aquí sí podemos entrar y es así se forma la cavidad abdominal. Entonces, ya tenemos en un individuo dos cavidades corporales, cavidad torácica y cavidad abdominal. Voy a pasar al siguiente pizarroncito que les hice y entonces aquí voy a dibujar con toda la inspiración de ustedes. Vamos a fumar de la misma. Tenemos a un individuo que puede ser perro, gato, caballo, que ustedes quieran, en una vista lateral izquierda. Aquí está la cabeza. Sí, también es izquierda de ustedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Aquí? sí, Y doctora. entonces, tenemos aquí a un individuo de vista lateral izquierda. Aquí estarían sus costillas. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Nos vamos a meter en este animalito, no me pregunten por dónde, pero ya estamos ahí adentro. Tenemos aquí al diafragma. ¿Qué nos va a hacer el diafragma? Nos va a dividir la cavidad torácica con su pleura, nos las va a dividir de la cavidad abdominal con su peritoneo. ¿Sí? ¿Todos hasta aquí vamos bien? Pero ¿qué pasa con este peritoneo? Aquí ya acordamos que la cavidad torácica. Aquí ya acordamos que la cavidad abdominal. Pero ¿qué pasa con la tercera cavidad, que es la cavidad pelviana? En esta cavidad pelviana, vamos a ver, entre la cavidad abdominal y la cavidad pelviana no hay un límite, no hay una estructura anatómica que nos esté diciendo hasta que es abdominal y hasta que es pelviana. Solamente sabemos que es la parte caudal del cuerpo del individuo. Y entonces el peritoneo nos forma, nos tapiza la cavidad abdominal, se va hasta la parte caudal, a la cavidad pelviana, y aquí forma unos repliegues que se llaman fondos de saco. Ya fijan que son como unos guantecitos, 4.
4 repliegues, 4 guantes y 4 deditos. Se llaman fondos de saco. Y entonces el peritoneo en la cavidad forma los fondos de saco. Estos fondos de saco tienen un nombre cada uno. El nombre se los va a dar las estructuras con las que establece relación, con las que establecen contacto. Entonces, vamos a ir de dorsal a ventral. El más dorsal, aquí tenemos a las vértebras sacras, el más dorsal se va a llamar sacro rectal, porque está entre el sacro y el recto. El sacro, que son las vértebras, el recto, que es la conclusión del tubo digestivo. El siguiente fondito de saco se va a llamar recto genital, porque establece contacto con el recto y el tracto genital. En este momento yo no sé si este individuo sea una hembra o sea un macho, porque nadie nos ha dicho. Entonces le llamamos al saco recto genital. Si fuera una hembra, estaría entre el recto y la vagina y el útero. Pero si fuera el macho, sería el recto y las glándulas sexuales. Entonces, para no regarla, le decimos recto genital. El que sigue se va a denominar génito vesical. ¿Por qué se llama génito vesical? Porque va a estar entre la parte genital, hembra o macho, y la vejiga urinaria. Aquí está la vejiga urinaria y entonces se llama génito vesical. Y finalmente, el más ventral se va a denominar vésico púbico, porque está entre la parte genital, entre la parte urinaria, perdón, entre la vejiga y el piso, el pubis. Entonces, nuestros fondos de saco, si yo les pregunto, de dorsal a ventral, sacro rectal, recto genital, génito vesical y vésico púbico. Porque es importante que ustedes conozcan estos fondos de saco, porque es la parte donde concluye el peritoneo. Y además, porque ustedes deben de conocer la situación que van a guardar los órganos en la cavidad pelviana. En la parte más dorsal siempre van a encontrar al recto. Debajo del recto, la parte genital. Después de la parte genital, la parte urinaria y finalmente el piso. Esto es bien importante cuando veamos en su oportunidad que ustedes hacen una palpación rectal, tienen que saber qué van a sentir hacia dorsal, qué van a sentir hacia ventral. Esta palpación rectal se utiliza mucho, por ejemplo, en el caso de los que se dediquen a bovinos. En las hembras, así se diagnostica la gestación, así se diagnostica el periodo, la etapa del ciclo estral que estén. En el caso de otras especies como las cerdas, en una inseminación artificial, en el caso de un parto que sea distóxico, tienen que saber qué estructuras hay en esa cavidad pelviana de dorsal a ventral. Entonces, siempre en la parte más dorsal va a estar el recto. Inmediatamente debajo del recto, el tracto genital, después del genital el urinario y finalmente el piso. ¿Sí? Y así es como se forman las cavidades. La torácica, la abdominal. La torácica, la serosa que la cubre, la pleura. La abdominal, la serosa que la cubre, el peritoneo. Y los fondos de saco en la cavidad pelviana. ¿Hasta aquí tenemos dudas? ¿No? ¿Todo bien? No, doctora, gracias. Yo tengo una. Dígame. Realmente mis dudas siempre han sido cómo escribirlo. O sea, ¿se escribe todo junto o va dividido por un guión? O... ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere dividir? Lo del sacrorectal, rectogenital. Así, sacro, son dos palabras. Sacro rectal.
Ah, ok. Sí, es que tengo una nomenclatura que va junta, entonces por eso No, pregunto. usted no se preocupe. Sacro, rectal. Ah, Son ok. dos palabras, sacro y recto. Lo importante no es si las ponemos juntas o separadas, porque aunque digan que yo digo que se escribe con punto y coma, no es verdad. Lo importante es que ustedes sepan que está entre el sacro y el recto, entre el recto y la parte genital, entre la parte genital, la parte vesical, que es la urinaria, y entre el vésico púbico. Pueden ser dos palabras, puede ser una sola, puede ponerle un guioncito, como usted guste. ¿Sí? El chiste es que sepan qué estructuras están entre una y otra. Muchísimas gracias. Ándale, pues. Entonces, vamos a continuar ya con nuestro tema, que es el aparato respiratorio. Bueno, Maestra, esta imagen que les voy a poner aquí, maestra, me gusta que la vean porque es un corte transversal. Doctora Marta, perdón, hay una pregunta, no sé quién está preguntando, disculpen. bueno, es que yo nada más tenía duda del diafragma, o sea, divide cavidad torácica de cavidad abdominal, pero creo que Sí, había mencionado alguna serosa. no, a ver, aquí, en la serosa que puse aquí, era en la etapa embrionaria, es cuando es el embrión, ¿sí? Aquí es cuando hay una gestación del óvulo con el espermatozoide. Se forma esta serosa y una burbuja aquí adentro. Avanza el desarrollo del embrión y entonces aparece un músculo que se llama diafragma. El músculo que se llama diafragma nos divide una burbuja 1 y una burbuja 2. Cuando siga la gestación, la burbuja 1 da origen a la cavidad torácica. La burbuja 2 da origen a la cavidad abdominal. Y entonces, entre la torácica y la abdominal, queda este músculo que ya dijimos que se llama diafragma. Cuando el individuo ya está desarrollado, ahorita vamos a borrar todo, cuando el individuo ya está desarrollado, ya nació, el diafragma sigue estando presente aquí. Este diafragma es un músculo grandotote que nos va a estar dividiendo la cavidad torácica con su pleura de la cavidad abdominal con su peritoneo. Pero como hay tres cavidades, aquí la cavidad pelviana, en la cavidad pelviana no tenemos ninguna estructura anatómica que nos las divida. Yo sé que es cavidad pelviana porque aquí van a estar los fondos de saco y aquí va a estar el hueso sacro y aquí va a estar el hueso coxal. ¿Sí quedó claro? Entonces, este músculo diafragma va a permanecer a todo lo largo de la vida del individuo. Por eso es que aquí hay una presión negativa, porque no permite que entre el aire. Aquí sí puede entrar el aire, pero nos divide es el diafragma. ¿Sí nos quedó claro? Sí, maestra, gracias. ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, ahora vamos a ver un corte transversal. Perdón, ¿Qué doctora es? Marta, disculpe que la interrumpa. Una persona en el chat pregunta qué es sistema y qué es un aparato. No viene el nombre del usuario. Les recomiendo, por favor, chicos, que pongan su nombre para que tengamos un control de las personas que están en la sala. Si son tan amables de poner sus nombres. Pero bueno, esa es la pregunta que hacen, doctora. ¿Qué es un sistema y qué es Sí, un la aparato? diferencia con un aparato. El aparato está formado por órganos que tienen diferente origen, que pueden ser diferentes en su origen. El sistema está formado por órganos que tienen el mismo origen, como el sistema nervioso. Todo el sistema nervioso está formado por neuronas. El aparato respiratorio, pues tenemos cartílago como el de la tráquea y la laringe, tenemos pulmón, que es un tejido parenquimatoso, tenemos la cavidad nasal, que son órganos osteocartilaginosos. ¿Sí me explico? ¿Sí le quedó claro? Y el sistema todo es el mismo tejido. Bueno, entonces voy a cambiarle para ver este corte transversal.
¿Qué es un corte transversal? Aquí en este huequito, voy a dibujar otra vez al perrito y al gatito que no me sale tan bien. Ahora ya que quiero borrar, no quiero. Bueno, vamos a dividir aquí, vamos a poner aquí el cuerpecito de un animalito y vamos a hacerle un corte transversal. El corte transversal nos va a dividir al cuerpo animal en dos partes, una craneal y otra caudal. Recuerden, aquí las dos partes, craneal y caudal, no tienen que ser igualitas. Pueden ser de diferente tamaño. Uno más craneal, otro más caudal, una grandota, otra chiquita. El chiste es que el plano transversal nos divide al cuerpo animal en una parte craneal y una parte caudal. Recuerden, el plano mediano nos las dividía en una derecha y una izquierda. El transversal nos los divide en craneal y caudal. Y entonces, en este momento, a ustedes les voy a dibujar, a presentar un plano transversal. Aquí lo vamos a delimitar. Voy a trazar mi plano transversal, y les voy a presentar esta parte. Esta vamos a desechar, ¡pum!, la tiro a la basura y les voy a presentar esta parte. Esta es donde puse la bolita. Y entonces tomo esta partecita del cuerpo, la volteo y se las presento a ustedes aquí. Este es un corte transversal. En los cortes transversales son los que se utilizan ahora con las resonancias magnéticas. La resonancia magnética, la tomografía, les hacen cortes en el cuerpo, muchos cortes transversales para que podamos ver el interior del cuerpo. Entonces, ahorita aquí les presento a ustedes un corte transversal. En todo el curso vamos a ver cortes transversales, pero yo les voy a ayudar y los vamos a ver de manera conjunta para que ustedes puedan interpretarlos. Los cortes transversales vamos a interpretar, necesitamos conocer la anatomía para ir interpretando cortes transversales. En este momento los hacemos juntos y nos vamos a ir ubicando. Y entonces, este es un corte transversal. Aquí es dorsal y acá es ventral, para que no se pierdan. Yo los voy a ir ayudando para que siempre estén ubicados. Entonces, aquí es dorsal, aquí es ventral. Esto es derecho, esto es izquierdo. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a ir juntos. Es un corte transversal de la cavidad torácica. Luego, entonces, esta es una vértebra. Esta que tenemos aquí es una vértebra. ¿Qué vértebra será si estamos viendo a la cavidad torácica? ¿Qué vértebra es esta? ¿Se acuerdan? Una vértebra torácica. ¿Por qué sé que es una vértebra torácica? Porque el proceso espinoso es más grande que los procesos transversos. Solo vieron en Anato 1. Entonces, esto es dorsal, esto es ventral, esto es derecho, esto es izquierdo. Esta es la vértebra torácica. Luego, entonces, este es el mediastino, el espacio donde descendieron los pulmones y el corazón en el dibujito que yo les hice. Este, entonces, va a ser un pulmón. ¿Qué pulmón será? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, porque está del lado derecho. Este es otro pulmón, pulmón izquierdo. Y aquí abajo, el corazón. Es exactamente el mismo dibujito que yo les hice, pero bien hecho. ¿Sí? Entonces, esto es un corte transversal. Pulmón derecho, pulmón izquierdo, corazón. Estas, entonces, tendrán que ser las costillas, porque están en las paredes laterales. Y en el piso, alguien que ustedes también ya conocen, el esternón. Entonces, este es un corte transversal de la cavidad torácica. Este es el mediastino que yo les dije. Cuando ya veamos mediastino, vamos a ver que en el espacio hay estructuras. Ahorita no nos importa cuáles. Ahorita nada más es para ver ustedes un corte transversal.
pulmón derecho, pulmón izquierdo, corazón. ¿Sí? Vértebra torácica, esternón. La vértebra torácica está en la parte dorsal, el esternón en la parte ventral y costilla. Costillas que ya su número depende de la especie que estemos viendo, que ahorita no sabemos. Y entonces así se forma la cavidad torácica. Ahora, este es un esquema que alguien dibujó, este es una vista real de una tomografía. Esta es una vista real de una tomografía. Con los que se dediquen a la clínica, así les van a llegar, doctor, doctora, aquí está la tomografía. Y entonces la tendremos que saber interpretar. Para interpretarla, pues necesitamos conocer anatomía. Y entonces, esta es la vértebra. Cuando lleven imágenes van a explicar, imagenología, les van a explicar que todo el tejido compacto, en una vista de rayos X, en una tomografía, en una radiografía, todo el tejido compacto se ve blanco y donde hay aire se ve negro. Entonces, esta es la vértebra torácica porque está blanca, es compacta. Y estos que se ven negros, pues son los pulmones, porque hay aire, está negro. Este que está blanco aquí abajo, pues es el esternón, porque es compacto. Esta que está aquí en un circulito, hay aire, y luego entonces, pues debe de ser la tráquea, porque de aquí salen los pulmones. Y está así, como ustedes lo van a ver en la vida real, así, estos cortecitos. Y juntos, en este curso de anatomía, vamos a aprender a interpretar los cortes transversales. Lo vamos a hacer ustedes y yo juntos, si ustedes quieren, lo vamos a ir llevando de la mano. Y entonces vamos a pasar esta imagen. Entonces es la cavidad torácica. Acuérdense, en la cavidad torácica no hay aire. La serosa que la tapiza es la pleura y hay pleura parietal visceral. En el piso, aquí no se ve, estaba el corazón, porque lo está tomado de otro lado, estaría el corazón. Y ahora vamos a irnos a la cavidad abdominal. Aquí está la cavidad abdominal. Lo azulito que ustedes ven, en la serosa, es el peritoneo. Y les dije que el peritoneo forma unas prolongaciones para detener a los órganos. Los alcanzan a distinguir aquí. Estos azulitos son los mesos. Los mesos van a detener a los órganos. Mesenterio al intestino, mesogastrio al estómago, hepático al hígado, el mesorrecto al recto. Si me explico, entonces mesos van a ser los derivados del peritoneo que van a detener a los órganos. Y aquí también en azulito, ustedes van a ver los fondos de saco. Aquí están, miren. Estos que les voy a pintar ahorita con rosita, el más dorsal, sacro rectal, luego entonces, este es el recto. Recto genital, esta es la parte genital. Puede ser útero, puede ser glándulas sexuales, etc. Génito-vesical, entre la parte genital y la vejiga, y vesicopúbico, entre la vejiga y el pubis. ¿Sí? ¿Sí nos quedó claro? Entonces, esta es cavidad abdominal y esta tendrá que ser cavidad pelviana. Y el compañero que me preguntaba, este es el diafragma. Aquí adentrito está el corazón y los pulmones. Aquí afuera está la cavidad abdominal. Aquí no aire, aquí sí aire. Y entonces vamos a continuar porque se nos está haciendo sistema respiratorio. Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones del aparato respiratorio. En la más importante, intercambio gaseoso. Vamos a intercambiar oxígeno con dióxido de carbono. Inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Esa es la función primordial. Por eso es que sin órganos del aparato respiratorio, pues no hay vida. Otra función importante, la olfacción, es decir, el sentido del olfato. Gracias a estructuras del aparato respiratorio, podemos decir
que huele feo, huele bien, huele mal, incluso podemos identificar la especie, huele a perro, huele a león, huele a caballo, etcétera. Y también otra función muy importante que también es indispensable es la fonación. Gracias a estructuras del aparato respiratorio, nosotros podemos emitir sonidos. Gracias a eso yo les puedo hablar, gracias a eso nos podemos comunicar. Entonces, sus funciones del aparato respiratorio, 3: intercambio gaseoso, olfacción y fonación. Sentido del olfato y emisión de sonido. Y entonces vamos a ver que para poder llevar a cabo estas funciones necesitamos varias estructuras. Y entonces vamos a describir las estructuras del aparato respiratorio de craneal a caudal. Pero vamos a encontrar estructuras del aparato respiratorio desde la cabeza hasta el tórax. Por lo tanto, haremos nuestra descripción de rostral a caudal. Vamos a iniciar con la cabeza. Y entonces vamos a ver qué encontramos. Primero que nada, en los mamíferos domésticos que nosotros estudiamos, que son perro, gato, agrupados en carnívoros, oveja, cabra y vacas, agrupados en rumiantes, caballo y cerdo. Son los mamíferos domésticos que nosotros estudiamos. Cuando encontremos diferencias entre ellos, yo se las voy a marcar. En caballos pasa esto, en, no sé, bovinos esto, en vacas, en cabras esto, yo se los voy a ir marcando. Cuando digo mamíferos, pues es en todo. Entonces, en este momento, en los mamíferos domésticos que nosotros estudiamos, carecen de un apéndice nasal, es decir, no tienen nariz que sobresalga, como nosotros los humanos. Los mamíferos domésticos no tienen nariz, sino solamente van a tener dos orificios nasales a través de los cuales va a penetrar el aire. Estos orificios nasales se encuentran en la parte más rostral de la cabeza. Y entonces estos orificios nasales van a permitir que el aire entre al cuerpo. Van a permitir que a través de esos orificios nasales penetre el oxígeno. Y entonces estos orificios nasales, toda esta área de los orificios nasales junto con el labio superior, le vamos a denominar plano. Un plano en este momento va a ser la reunión de los dos orificios nasales con el labio superior. Y entonces vamos a ver que hay diferencias entre las especies. En el caso de los equinos, como el que estamos viendo ahorita, podemos ver que su labio superior establece una íntima relación con los orificios nasales. Entonces, en el caso de los caballos, decimos que esta área corresponde a un plano nasolabial, porque está en continuación los dos orificios nasales y su labio superior. Y lo mismo vamos a encontrar en el caso de los bovinos. Bovinos, vacas y toros, nada más. Vacas y toros tenemos sus dos orificios nasales con su labio superior. Y todo esto es un plano. Y también las vacas y los toros presentan un plano nasolabial. Y si percibimos aquí, en el caso de los bovinos, a esta área también se le conoce como morro. Solamente en los bovinos, a esta área del plano nasolabial, también le dicen morro. Entonces, equinos y bovinos presentan un morro. Un plano nasolabial. Los bovinos, morro, los equinos no es morro, pero tienen plano nasolabial, porque la íntima relación que hay entre sus labios superiores y sus orificios nasales.
Continuamos. En el caso de los carnívoros, perros y gatos, tienen sus orificios nasales, lo podemos apreciar aquí, y su labio superior independiente. Entonces decimos que los carnívoros tienen un plano nasal, sus dos orificios nasales y acá abajo su labio superior. Entonces tienen un plano nasal. Perros y también gatos tienen plano nasal. Aquí están sus dos orificios y su labio superior. Entonces, perros y gatos tienen plano nasal, dos orificios y labio superior. Los pequeños rumiantes, ovejas y cabras. Ovejas y cabras también tienen un plano nasal, dos orificios nasales y labio superior. Pero en el caso de las especies que tienen plano nasal, es decir, ovejas, cabras, perros y gatos, van a tener una característica importante, que es una depresión sobre el plano mediano. Esta depresión, esa rayita que es una depresión, se denomina filtrum. Entonces, las especies que tienen plano nasal, como las ovejas, las cabras, los gatos y los perros presentan filtrum. ¿Sí? Tienen filtro. Y entonces, vamos a ver quién nos falta. El cerdo. El cerdo, observen cómo sus dos orificios nasales están dentro de un círculo. Sus dos orificios nasales dentro de un círculo. Y entonces los cerdos presentan un plano que se llama plano rostral. Plano rostral. Y este nombre también viene porque recuerdan ustedes que los cerdos presentan un hueso que se llama precisamente hueso rostral. Y por eso los cerdos pueden osar, es decir, con ese extremo de su cara, con la parte más rostral de su cabeza, pueden abrir el comedero, abrir la puerta, empujarlos a ustedes, porque tienen una gran fuerza en la parte más rostral de la cara. Y entonces tienen un plano rostral. Luego podemos concluir. Vacas, nada más las vacas. Y los caballos, plano nasolabial. Cerdos, plano rostral. Ovejas, cabras, perros y gatos, plano nasal. En el plano nasal, característica el filtrum. Es una característica que presentan esa depresión denominada filtrum. Y entonces, es así como van a entrar. El aire va a entrar por estos orificios nasales. Siempre los orificios nasales tienen que estar abiertos, porque si se cierran, no pasa el aire. Entonces, para que estos orificios nasales puedan siempre estar abiertos, necesitan la presencia de estructuras cartilaginosas, de cartílago, que les permitan que esos orificios siempre estén abiertos. Ahora, los orificios nasales generalmente nada más están cubiertos por piel y debajo de la piel tejido cartilaginoso, cartílago. La piel que recubre los orificios nasales tiene ciertas características, sobre todo en el caso de los caballos. Vamos a ver que la piel que cubre los orificios nasales va a ser una piel fina y suave. ¿Sí? Si nosotros la tocamos, la piel de los orificios nasales va a ser delgadita, mientras que las demás especies, la piel que los cubre es una piel sin pelo y más gruesa, tanto la de los bovinos como la de los cerdos, como la de los perros y los gatos, pero siempre van a estar los orificios nasales cubiertos por piel. Ahora, debajo de esa piel vamos a encontrar
tejido cartilaginoso. Ese tejido cartilaginoso, cuando ustedes lleven biología tisular, les van a explicar que el cartílago, el tejido cartilaginoso, es un tejido que es rígido, no tan duro como un hueso, pero tampoco flácido como los músculos, sino es un tejido que tiene cierta estructura, cierta rigidez. Y entonces debajo de esta piel, si yo retiro esta piel, vamos a encontrar estos cartílagos. Y entonces, estos cartílagos, este tejido que si yo les digo lo toco, va a poner también resistencia, es un tejido que siempre va a permitir que los orificios nasales estén abiertos. Entonces, vamos a ver cómo se llaman estos cartílagos. Primero que nada, vamos a encontrar que nuestros orificios nasales son dos, derecho y izquierdo, y que están divididos por un septo. Septo en anatomía es tabique, pero le decimos septo. Y entonces este tabique, este septo cartilaginoso, se llama septo nasal. Y el septo nasal nos permite delimitar orificio derecho y orificio izquierdo. Son dos, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, el primer cartílago que encontramos va a ser el septo nasal. Inmediatamente hacia las partes laterales vamos a encontrar a otro cartílago, un cartílago que se llama cartílago nasal lateral dorsal. Cartílago nasal porque está en la nariz, nasal, lateral porque está a ambos lados, dorsal. ¿Sí? Cartílago nasal lateral dorsal. Aquí. Este que estoy dibujando aquí. Este es el cartílago nasal lateral dorsal. Inmediatamente después encontramos otro que se va a llamar cartílago nasal lateral ventral, que es este que está aquí. Y finalmente encontramos a otro cartílago que se va a denominar, déjenme busco un colorcito que lo podamos saber, cartílago accesorio. Y el cartílago accesorio es este que está acá abajo. Entonces tenemos 4 cartílagos. Uno, que es el septo nasal, que nos divide el orificio derecho del orificio izquierdo. Otro cartílago nasal, lateral, dorsal, está a los lados de arriba. Cartílago nasal, lateral, ventral, y el cartílago accesorio. Y ese va a permitir que nuestro orificio nasal siempre esté abierto. Esto sucede en el perro, en el gato, en los rumiantes, en el cerdo. Pero hay una diferencia en el caballo. El caballo, voy a cambiar esta laminita, el caballo, si nosotros vemos a un caballito como este, ustedes han sido observadores y se han fijado que si nosotros tocamos el orificio nasal del caballo, yo lo toco en su parte lateral, aquí es flácido. De hecho, cuando el caballo está agitado, podemos observar que esta partecita se mueve, pendula, porque los cartílagos nasales del caballo son diferentes. Entonces voy a cambiar aquí. Este es un caballito, esta es una parte profunda, le quitamos la piel y nos damos cuenta que aquí está el septo, que nos divide en dos, pero no tiene ningún otro cartílago más que este que está aquí. Acá nada más hay piel, no hay nada, aquí solamente hay piel, por eso es que aquí lo tocamos y está aguado, está flojo, está flácido. Y entonces sabemos que en el caso del caballo vamos a encontrar que presenta el caballo, solo el caballo,
otro tipo de cartílago que se llama cartílago alar. Y entonces, vean aquí, este es el septo, nos está dividiendo en dos. Pero estos cartílagos que están a ambos lados se denomina cartílago alar. Cartílago alar. Y solamente lo presenta el caballo. Por eso, si yo pongo mi manita aquí en la piel que recubre esta área, está flácido. Solamente está rígido la parte más rostral. Entonces, el cartílago alar solo es del caballo. Y este cartílago alar tiene dos partes. Una que se denomina lámina y otro que se denomina gancho. Entonces, el cartílago alar tiene una lámina, tiene un gancho y solamente lo presenta el caballo. Solamente el caballo. Si nosotros vemos, esta es una vista de frente, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos de ladito, este es el cartílago alar, este es su lámina, este es su gancho, este es el septo nasal, y aquí solamente hay piel, no hay cartílago. ¿Sí nos queda claro? Entonces, por eso es que si yo toco aquí solamente hay piel, no hay cartílago. El cartílago, la lámina quedó acá y el gancho quedó aquí. De frente, heladito, no hay nada. Y entonces vamos a ver que el aire penetra por los orificios nasales y se va a conducir hacia el interior del cuerpo a una cavidad que se llama cavidad nasal. Ahora, los orificios nasales, acordamos que están cubiertos por piel. Esa piel, conforme transcurre hacia el interior de la cavidad nasal, esa piel se va a modificar y se va a convertir en tejido mucoso. El tejido mucoso se llama así porque secreta moco. El moco es una sustancia de protección para la cavidad nasal. Nosotros cuando inhalamos y respiramos todos los gérmenes patógenos que están en nuestro entorno, polvo, bacterias, mugre, lo que ustedes quieran. Entonces, todos esos gérmenes, todas esas cosas que pueden ser patógenas, se quedan adheridas al moco de la cavidad nasal. Y entonces, la piel que recubre la cavidad nasal se necesita modificar por tejido mucoso. ¿Dónde se va a modificar en tejido mucoso? Ah, pues mire, vamos a ver este esquemita. Todo aquí es piel. Todo aquí es piel. Se introduce la piel y exactamente donde llega el conducto nasolagrimal, la piel se convierte en tejido mucoso. ¿Se acuerdan que este conducto nasolagrimal es el que trae el exceso de lágrima desde el globo ocular hacia la punta más rostral de la cabeza? Y entonces, donde desemboca este conducto nasolagrimal, en ese lugar exactamente, la piel se convierte en mucosa. Y entonces, la cavidad nasal, nos metemos a la cavidad nasal y toda la cavidad nasal va a estar recubierta por mucosa. ¿Sí? Esa mucosa que va a servir de protección. Ahora, esta mucosa va a tener diferentes funciones. Vamos a ver cómo está estructurada nuestra cavidad nasal. Esta es una fotografía y entonces vamos a ver qué hay allá adentro, cómo lo vamos a revisar y qué es lo que vamos a encontrar. Y entonces, primero que nada, vemos que nuestra cavidad nasal está dividida en dos por medio del septo. El tabique que nos divide, este es el septo, que nos divide la cavidad en dos mitades, una derecha y una izquierda. Y entonces vamos a quitar este septo. Doctora, y vamos a ver, perdón, hay una duda en el chat. Pamela pregunta si los caballos no tienen el cartílago lateral ventral y dorsal. No, no tienen, por eso es que está aguadita su piel. Aquí, fíjense, aquí por eso se lo presenté. No tienen lateral dorsal, no tienen lateral ventral, ni el accesorio. Solamente tienen
su cartílago alar con su lámina y su gancho. Aquí solamente hay piel. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Pamela? ¿Sí? Bueno, Y yo dice que sí, espero que gracias. Ah, espero que sí. Bueno, entonces, continuamos. Decíamos, esta es una fotito, aquí vemos el interior de la cavidad nasal y la vamos a describir. Avanzamos y vemos, primero que nada, nuestra cavidad nasal dividida en dos por medio del septo. El septo es el tabique que nos divide cavidad nasal del lado derecho de la cavidad nasal del lado izquierdo. Nos las divide en dos partes. Y entonces ustedes tienen este esquemita, creo que sí. Este fue el que les mandamos, ¿verdad? Aquí, este esquemita. Entonces, vamos a ver qué sucede en la cavidad nasal. Primero que nada, la cavidad nasal es un espacio que tiene un techo, un piso y dos paredes laterales. ¿Quiénes forman el techo de la cavidad nasal? Ah, pues un hueso que se llama hueso nasal. ¿Quién forma el piso de la cavidad nasal? Otro hueso que se llama hueso palatino. ¿Y quiénes forman las paredes laterales? Los huesos maxilares. Entonces, la cavidad nasal está resguardada por dorsalmente el hueso nasal, ventralmente el hueso palatino y a ambos lados el hueso maxilar, los huesos maxilares, derecho y izquierdo. Y entonces, quitamos el septo y nos vamos a ver el interior de la cavidad nasal. Primero que nada, ya dijimos que nuestra cavidad nasal está recubierta por un tejido mucoso, un tejido que secreta moco. Este tejido mucoso, le vamos a denominar mucosa. La mucosa es un tejido delgaditito que está sumamente irrigado y sumamente inervado. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos irrigado es porque hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, es decir, arterias y venas. Cuando hablamos de inervado es porque hay gran cantidad de terminaciones nerviosas. Entonces, en esa mucosa hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, venas y arterias, y una gran cantidad de terminaciones nerviosas. Es decir, es una cavidad irrigada e inervada. Esa irrigación, esas venas y arterias, van a permitir que esta área esté calientita, porque la sangre pues trae la temperatura del cuerpo y calienta. Y que esté inervada, que sea sensible. Si ustedes se han pegado en su naricita, cuando por accidente se golpean o una cosa así, sí, les duele, sienten que hasta las lágrimas derraman, porque hay mucha inervación. Y la irrigación, también cuando hace mucho calor, hay personas que incluso les sangra la nariz, porque tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos. Y cuando nos sangra la nariz, nos sale sangre en serio, porque está muy irrigada. Pero vamos a ver que esa irrigación va a servir para que todo el aire que nosotros inhalamos, que nosotros metemos a nuestra cavidad, ese aire va con una temperatura del entorno. En días pasados que hizo tanto frío, que estuvimos a 10 grados, el aire que penetra por aquí, pues penetra a 10 grados. ¿Qué va a hacer la mucosa con sus venas y arterias? Va a calentar el aire, de tal suerte que cuando el aire se meta, se va a calentar gracias a que esta mucosa está irrigada. Entonces decimos que esa mucosa es una mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria permite calentar el aire que nosotros inhalamos. Entonces, es una respiratoria, mucosa respiratoria, y la vamos a encontrar en la parte más rostral. Entonces, una vez que nosotros ya penetramos a nuestra cavidad nasal, el aire entra, se calienta. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la cavidad nasal? Pues vamos a encontrar unas estructuras osteocartilaginosas.
osteocartilaginosas. ¿Qué quiere decir? Que no son tan rígidas como un hueso, pero tampoco tan frágiles como un músculo o como una membrana. Entonces se llaman osteocartilaginosas. Tienen parte de hueso y parte de cartílago. Estas estructuras osteocartilaginosas se van a denominar conchas, conchas nasales. Y entonces, estas conchas nasales son como unos cucuruchos, como si ustedes enrollaran una hoja, y entonces son osteocartilaginosas. Aquí adentro hay aire y nada más es la estructura externa. Y entonces, estas conchas, de acuerdo a su situación, van a tener diferente nombre. Tenemos una concha nasal dorsal, una concha nasal media y una concha nasal ventral. Entonces tenemos 3 conchas nasales. Las conchas van a estar recubiertas por mucosa y entonces el aire penetra y se va a calentar. Pasa por este espacio, por aquí afuera, con la concha nasal dorsal, por aquí afuera de la concha nasal ventral. ¿Y qué pasa con la concha media? La concha media también le podemos llamar etmoidal. ¿Por qué se llama etmoidal? Porque va a la altura del hueso etmoides. Ahí la encontramos, a la concha media o etmoidal. Y entonces aquí quiero que observen con sus ojitos cómo este que está aquí, que ustedes conocen muy bien, es el encéfalo. El encéfalo, ¿se acuerdan ustedes? Que tenía unas como orejitas que se llaman bulbos olfatorios. En estos bulbos olfatorios llega el primer par craneal. ¿Cuál es el primer par craneal? El olfatorio. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Van a llegar terminaciones nerviosas del primer par craneal, van a llegar a la concha media o etmoidal. Y entonces es aquí, en esta concha media o etmoidal, donde radica el sentido del olfato. Aquí, olfato. Aquí, en esta concha media o etmoidal, porque le llegan terminaciones nerviosas de los bulbos olfatorios que corresponden al primer par craneal. Entonces, cuando nosotros percibimos un olor, es porque el aire llegó, se metió y llegó hasta acá. Y entonces podemos incluso hasta remembrar, ¿no? O sea, huele a sopa que hace mi mamá, huele al perro de mi casa, huele a lo que ustedes quieran, porque está en íntima relación con sistema nervioso. Entonces, la mucosa que tapiza, que cubre aquí la concha media o etmoidal, decimos que es una mucosa olfatoria. Entonces tenemos dos tipos olfatoria. Tenemos dos tipos de mucosa. Una respiratoria, que calienta el aire, que está en la parte más rostral. Otra olfatoria, que es la que nos permite reconocer en los olores, el sentido del olfato. Tenemos dos tipos de mucosa, olfatoria y respiratoria. ¿Hasta aquí todo bien? Espero que sí. Bueno, y entonces ya dijimos, tenemos una concha dorsal, una concha ventral, una concha media o etmoidal. Si nosotros nos damos cuenta aquí, existen unos espacios aquí llenos de aire. Este y este. Estos espacios llenos de aire se denominan meatos. Y los meatos van a estar aquí. Tur, tur, tur. 3 meatos. Uno dorsal,
uno medio y uno ventral. ¿Estamos bien? 3 meatos llenos de aire. Pero ustedes recuerdan que habíamos dicho que el septo lo tenemos aquí, dividiéndonos nuestra cavidad, nuestro orificio nasal derecho de nuestro orificio nasal izquierdo. Este septo, que nos va a estar dividiendo, pues también tiene un espacio entre él, que es la lámina, y la cavidad. Se forma otro meato que se llama meato nasal común. ¿Por qué se llama común? Porque pues va a estar recubriendo todo este espacio y queda entre una mitad y la otra mitad. Entonces tenemos 4 meatos: dorsal, medio, ventral y el común. Y entonces así podemos ver que nuestra cavidad nasal está totalmente cubierta por tejido óseo cartilaginoso y tapizado por mucosa. Ahora, los huesos que van a estar formando, dijimos, delimitando la cavidad nasal: hueso nasal, hueso palatino y huesos maxilares. Pero también en relación con la cavidad nasal, vamos a tener otro hueso que se llama hueso frontal. Ustedes se acuerdan que de estos huesos, el hueso frontal, son huesos neumáticos que se llaman así porque tienen espacios de aire en el centro, en su interior. Y entonces estos espacios llenos de aire se llaman senos. Los senos son los espacios que tienen los huesos neumáticos en su interior. Y entonces, en el caso de la cavidad nasal, vamos a ver que por la relación que tiene con el hueso frontal, también hay comunicación con los senos frontales. Entonces, el aire penetra por los orificios nasales, distribuye en toda la cavidad nasal y también van a llegar ese aire a los senos frontales. Cuando hay una infección respiratoria, tenemos que ser muy cuidadosos en abordarla, en atacarla y en corregirla, porque muchas veces aquí llegan bacterias, se establecen, empiezan a reproducirse, y si no las atacamos inmediatamente, estas bacterias pueden llegar e instalarse en los senos. Cuando se aplica un medicamento para controlarlas, todos los medicamentos llegan por vía sanguínea. Entonces, como aquí hay muchas arterias y muchas venas, pues fácilmente las atacan. Pero, ¿qué pasa con los senos? Aquí no hay arterias y venas. Entonces, pues es muy difícil que lleguen aquí medicamentos. Entonces, las bacterias se alojan aquí y producen una inflamación del periósteo. Y entonces forman una sinusitis. Y la sinusitis es crónica, es muy difícil atacarla. En el caso de caballos, hay veces que se prolifera tanto aquí las bacterias que tienen que hacer una trepanación, un agujero en los orificios, en los senos frontales para quitar todo ese exudado. Entonces tenemos que atacar siempre las infecciones respiratorias. Entonces ya vimos que el aire entra por la cavidad nasal, esta es la otra mitad, entra por la cavidad nasal, va avanzando y se mete a la siguiente porción del aparato respiratorio que corresponde a la faringe. La faringe. Después de la cavidad nasal, el aire llega a la faringe. La faringe, con F, acuérdense, faringe. La faringe solamente es del aparato respiratorio. Este es un perrito dolicocéfalo. ¿Qué quiere decir dolicocéfalo? Los que tienen la cara larga, como el pastor alemán, el collie, que son perritos generalmente de cacería. Se ubican, todo esto es su concha media o etmoidal. Todo esto está tapizado por mucosa olfatoria. Por eso es que tienen el sentido del olfato sumamente especializado, porque tienen una gran cantidad de mucosa olfatoria. A diferencia, en proporción con el caballo, vean el tamaño de la concha etmoidal del caballo comparado con la concha etmoidal del perro. Entonces, obviamente, su tejido, su sistema, su
sentido del olfato es mucho más especializado. Y entonces, vamos a ver, aquí le hacemos un cortecito transversal de los que ya hemos visto y tenemos una vista como esta. Aquí están los dientes, aquí están el septo nasal, esta es una mitad de la cavidad que es la que hemos descrito, esta es la otra. Aquí están los senos paranasales. ¿Sí? Aquí están. Este es el piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad bucal. ¿Vamos bien todo? Este es un hueso, aquí estamos, la cavidad nasal, aquí estaría el septo. Y lo estamos viendo todo color. Esta es una imagen, otra vez, aquí está el septo, aquí está la cavidad nasal de un lado, la cavidad nasal del otro, las conchas que se ven blanquitas, los globos oculares, la raíz de la lengua, el hueso palatino, y los vamos bien. Entonces el aire penetra Maestra, por... Diga. entonces, una pregunta, entonces el meato común es el Es espacio que hay entre el septo nasal y las conchas y los meatos Ajá, y perfecto. las conchas, ajá. Ahorita mire, aquí se lo señalo. Este es el septo. ¿Sí estamos? El meato nasal común es el espacio que está entre el septo y las conchas. Este que estoy pintando de verdecito. ¿Sí? Ese es el meato nasal común, porque es común a toda la cavidad y a toda la parte rostral, media y caudal. ¿Sí? ¿Nos quedó claro? Sí, maestra, gracias. Y entonces decíamos, el aire, una vez que penetra por cavidad nasal, se comunica con la siguiente porción del aparato respiratorio que corresponde a la faringe. Faringe, no la confunda, la faringe es un aparato, es una estructura músculo membranosa, es solamente un espacio, no lo podemos sacar del cuerpo y decir, miren, esta es la faringe. La faringe es este espacio, todo este espacio que estoy delineando con verde, esto es la faringe. Es un espacio músculo membranoso, es decir, está formado por músculos y por membranas, pero es como si fuera un hueco. Y entonces, esa faringe se va a comunicar con el aparato respiratorio, con la cavidad respiratoria. Se va a comunicar con el aparato digestivo, con la cavidad bucal, pero también se va a comunicar con el oído medio a través de la tuba auditiva. Entonces, la faringe es un espacio músculo membranoso común al aparato respiratorio, al digestivo y a la tuba auditiva. Yo les digo que la faringe es como en el metro la correspondencia, que te paras ahí y vas para una línea, para otra y para otra. Igualito en la faringe, puedes ir a cavidad nasal, a cavidad bucal y a tuba auditiva. Y entonces esta faringe, en este caso, la vamos a ver con el aparato respiratorio. Entonces el aire penetra la cavidad nasal, atraviesa a la faringe y ya dentro de la faringe es donde el aire va a ser conducido hacia otra estructura del aparato respiratorio. Entonces la faringe es común al aparato respiratorio, digestivo y tuba auditiva. Por esa razón, cuando ustedes presentan o alguien presenta una infección respiratoria, vamos al médico y nos dice, ya estás mal, tienes una faringitis. ¿Qué quiere decir? Que este tejido se inflamó. Y entonces cuando este tejido se inflama, si nosotros respiramos, el paso del aire por aquí nos duele. Si nosotros deglutimos, aunque sea saliva, al pasar por aquí, nos duele. Y si el problema todavía es más severo, nosotros incluso dejamos de escuchar bien, no hablamos y nos escuchamos
como si estuviéramos con eco, como dentro de una cubeta, porque hay una faringitis. Se inflama todo este tejido común al aparato respiratorio, al digestivo y a la tuba auditiva. Entonces, esa es la faringe. Entonces, ¿para qué nos va a servir la faringe? Pues el aire que entra por cavidad nasal se conduce a la faringe. La faringe vamos a continuar, en este caso, con la laringe. La laringe con laringe solamente es del aparato respiratorio. La faringe es común a otros aparatos. ¿Sí? Entonces, pasamos. Aquí está. Esta es nuestra faringe. Ahora, en el caso del caballo, solamente en el caballo, la faringe presenta un divertículo, es decir, una prolongación que se llama, en el caso del caballo, bolsa gutural. El caballo presenta un divertículo, una bolsita que se denomina bolsa gutural, solamente es del caballo. Y esta es continuación, es una prolongación de la faringe. La función de la bolsa gutural todavía no está muy bien establecida, sin embargo sabemos que es una estructura llena de aire y que solamente la presenta el caballo. Entonces, la faringe, en el caso del caballo, se comunica con la bolsa gutural. En las demás especies, y también en el caballo, con el oído, con el aparato respiratorio y con el aparato digestivo. Entonces, decíamos, una vez que el aire pasa por la faringe, se va a conducir hacia la estructura respiratoria siguiente, que corresponde a la laringe. La laringe solo respiratoria. Y entonces, aquí vemos en un esquemita que les puse, cuando el aire es esta línea punteada. Respiramos, cavidad nasal, faringe, todo esto, y de aquí a la parte respiratoria. ¿Sí? Si fuera la parte digestiva, pues subiría. Pero aquí en este momento, esto es lo que nos interesa. Y entonces, el aire, decíamos, es conducido hacia la siguiente estructura respiratoria, que es la laringe. Doctora Vean, Matita, ¿sí? perdón, una pregunta. Alguien, bueno, se apellida Rojo Suárez, perdón, pregunta, ¿cuál es la situación y dirección de la faringe? La faringe, la situación, aquí ahorita la vemos, la faringe, la situación se encuentra exactamente donde va a concluir la cabeza. Aquí, donde va a concluir la cabeza, se sitúa entre la cavidad nasal y la laringe. Entre la cavidad nasal y la laringe. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Porque recuerden, es solamente un espacio músculo membranoso que va a comunicar cavidad nasal con la siguiente estructura respiratoria que corresponde a la laringe. Y entonces vamos a pasarla aquí. La laringe es esta, la faringe es esta, mire, esta que tengo aquí dibujadita, delineada con verde, esta es la faringe. Vean cómo viene el aire, tan tan, y aquí tiene un divertículo. Luego entonces, ¿esta de quién es? ¿De qué especie es? De caballo. Esta es la bolsa gutural. Esta es la comunicación con la tuba auditiva. Y entonces el aire viene por aquí, entra a la siguiente estructura respiratoria que corresponde a la laringe. No la confundan. La laringe es solo respiratoria. La faringe, digestiva, respiratoria y tuba auditiva. Y entonces la siguiente estructura respiratoria corresponde a la laringe. ¿Qué es la laringe? Esta es la laringe. Es una estructura cartilaginosa. Entonces, esta imagencita es de un caballo. Aquí está la bolsa gutural,
aquí está la tuba auditiva, aquí están las conchas llenas de aire y aquí están los senos frontales. Y entonces, concha dorsal, concha media o etmoidal, concha ventral. Faringe, ahorita la voy a señalar con rojo, la faringe es todo este espacio. Todo esto es faringe. Todo lo que delineé con esa línea roja es faringe. Y entonces el aire se va a conducir a la siguiente estructura respiratoria. La siguiente estructura respiratoria es esta. Y entonces va a corresponder a lo que es laringe. Laringe, ¿cuál es la situación de la laringe? Ahorita, fíjense cómo se las voy a describir, la situación de la laringe, y ustedes inmediatamente la reconocen. Laringe es una estructura que se encuentra sobre el plano mediano ventral. Se encuentra sobre el plano mediano ventral. Exactamente donde concluye la cabeza, esta es la cabeza, e inicia el cuello. Entonces, si yo les digo, aunque no tengamos el esquemita, les digo, la laringe se sitúa exactamente sobre el plano mediano ventral, donde concluye la cabeza e inicia el cuello. Inmediatamente van a esta parte, ¿cierto o no? Y no porque lo diga yo, sino porque ahí está. Y no es porque quiera que lo escriban con punto y coma, sino porque ahí está, sobre el plano mediano ventral, donde concluye la cabeza e inicia el cuello. Y ya no la pueden buscar ni por aquí, ni por acá, ni por otro lado. Ahí está la laringe. Y la laringe es una estructura cartilaginosa. La estructura cartilaginosa, aquí está, miren. Esta es la laringe, donde concluye sobre el plano mediano ventral, donde termina la cabeza e inicia el cuello, no hay de otra. Esa es la laringe. Y entonces vamos a ver que la laringe, ustedes tienen este esquemita, es una estructura tubular, cartilaginosa. ¿Por qué es tubular? Porque va a conducir el aire, es un tubo. Es un tubo que va a permitir conducir el aire. Está formada por cartílagos, por ese tejido que no es tan rígido como un hueso, ni tan flácido como una membrana o un músculo. Y entonces, esta laringe está formada por 4 cartílagos. De esos 4 cartílagos, uno es par, es decir, hay 2. Y 3 son impares. Solamente hay uno. Y entonces, aquí quiero que ustedes tengan su esquemita y le vamos poniendo nombre. El más craneal, ya hablamos de craneal porque estamos en el cuello. El más craneal, el cartílago epiglótico. Este cartílago epiglótico también se llama epiglotis. Los dos nombres son correctos. Epiglótico o epiglotis. Va a funcionar como si fuera una válvula, es decir, va a abrir y cerrar la luz del tubo. Se va a cerrar para acá o se puede abrir para acá. Se va a abrir cuando queremos que al tubo penetre aire. Se va a cerrar cuando queremos que no pase aire, sino que pase por otro lado. Se cierra cuando no queremos que nada se meta aquí. Se va a abrir cuando nosotros penetremos aire. ¿Sí? Es decir, funciona como válvula. Se cierra y se abre. Se va a abrir para respirar. Si yo quiero inhalar, se abre y el aire entra. Si yo quiero hablar, como ahorita con ustedes, se abre y el aire entra. Pero si yo quiero comer, se cierra, se va a venir para acá, se cierra y entonces puedo comer.
porque aquí lo único que debe meterse es aire. No puede meterse otra cosa más que aire. Entonces, la función del cartílago epiglótico es sumamente importante porque es el que regula que aquí se mete el aire o saque aire, ¿sí? Nada más aire. Entonces, el número 1 que ustedes tienen ahí es el cartílago epiglótico o epiglotis. Es impar, nada más hay uno. El número 2 que ustedes tienen ahí marcadito con el número 2 va a ser el cartílago tiroides. Tiroides, no tiroideo, tiroides. Si nosotros decimos tiroideo, hablamos de músculo. Si decimos tiroides, hablamos de cartílago. Pero es importante decir el tiroides. Aquí sí es importante decir el tiroides, porque si decimos la tiroides, es la glándula, una glándula endocrina. Tenemos que decir, si decimos solamente tiroides, pues quedamos en ambigüedad, o está hablando de la glándula o está hablando del cartílago. Entonces sí es importante decir el tiroides. El tiroides es el cartílago más desarrollado de este tubo, el más grandote. Va a formar todo lo que son paredes laterales y piso del tubo. Las paredes laterales y el piso de este tubo va a estar dado por el cartílago tiroides, por el tiroides. Entonces, ya vimos lo que es el cartílago epiglótico, epiglotis. Los dos son correctos, epiglótico o epiglótico. Va, abre y cierra el tubo, es una válvula. Ya vimos al cartílago tiroides, forma las paredes laterales y el piso. Enseguida vamos a ver en la parte dorsal, vamos a encontrar al único cartílago par y se va a llamar aritenoides. El aritenoides forma el techo, la parte dorsal del tubo, y son dos cartílagos aritenoides. Se juntan en la parte dorsal del tubo. Es el único cartílago par. Y finalmente, el cartílago más caudal que vamos a encontrar va a ser el cartílago cricoides. Este que estoy delineando es el cartílago cricoides. Este es el más caudal. También es impar. Entonces, la laringe está formada por 4 cartílagos, 3 impares y 1 par. Cada uno tiene su función. El cartílago epiglótico o epiglotis, que es el más craneal, es una válvula que abre y cierra el tubo. El cartílago tiroides, que es el más grandote, forma paredes laterales y piso. El cartílago aritenoides, que es el único par, forma el techo de la laringe, la parte dorsal, son 2. Y finalmente el cartílago cricoides, que es el más caudal y el que va a permitir unirse a la tráquea, que es la siguiente estructura respiratoria. Entonces, vemos cómo nuestra laringe, cartílago epiglótico, cartílago tiroides, que le quitaron un cachito, cartílago aritenoides, y cartílago cricoides, ¿sí? Entonces, nuestra laringe formada por 4 cartílagos, 3 impares y 1 par. Y va a permitir, es una estructura tubular, es un tubo de cartílago que permite el paso del aire, conduce el aire. Y entonces, vamos a ver que esos cartílagos van a estar unidos unos con otros por medio de músculos. Los músculos de la laringe, los músculos que van uniendo cartílago con cartílago, son músculos estriados y van a permitir unir a los cartílagos entre sí y a poner a la laringe en relación con otras estructuras. Y entonces, esos músculos van a tener diferente nombre y ese nombre va a ir de acuerdo a los cartílagos con que tenga relación, ¿sí? Si va a tener relación, por ejemplo, en este esquemita que yo estoy viendo ya para terminar,
Si este músculo marcado con el número 1 va a unir al cartílago tiroides con el cartílago cricoides, se va a llamar cricotiroideo, porque se inserta en el cricoides y se inserta en el tiroides. Si va del cartílago cricoides al cartílago aritenoides, se llama cricoaritenoideo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque el nombre de los cartílagos, los músculos de los cartílagos laríngeos son los más sencillos, porque nada más es cuestión de unir al nombre de los cartílagos. Y entonces, la próxima clase vamos a revisar estos músculos. Yo les pido que, de acuerdo a la bibliografía, vamos a quitar aquí está la bibliografía, esta es la bibliografía que yo les mandé a ustedes en su primer apunte, donde va todos los temas que vamos a ver. Es la bibliografía básica. Todos estos libros están en la facultad, en la biblioteca de la facultad. Fuimos específicamente a buscar que hubiera textos que les permitieran a ustedes estudiar. Esta es la bibliografía complementaria, esta es la bibliografía básica. Esta, por ejemplo, está en español, no tienen ustedes mayor problema. Quiero que por favor tengan esa oportunidad de revisar bibliografía. Vamos en esta semana a ver los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces sí les pido que esto lo revisen ustedes en la biblioteca y de todas formas, regresando el próximo sábado, los volvemos a repasar, los describimos y terminamos sistema respiratorio la próxima semana, porque ya son las 10 y tampoco se trata de que los canse yo y los ponga a ustedes hartos. Vamos ya a dejar de ¿cómo se llama? De compartir y ya nos vamos a ver, ya, ¿verdad? ¿Ya dejamos de compartir? No, ¿verdad? Ya. ¿Ya? ¿Ya me ven? Sí, doctora, ya la vemos en la pantalla. Perfecto. Disculpe, hay una pregunta que recién no vi apenas, de Renata. Pregunta si la bolsa gutural se encuentra en la faringe del caballo. Sí, es un divertículo de la faringe, es una prolongación, como un saquito que sale de la faringe. Y solamente es en el caballo. Es una bolsita. Por eso se llama bolsa gutural, porque sale de la faringe y se comunica. Ok. ¿Sí Sí, bueno, es quedaría la claro? única pregunta, doctora. Bueno, entonces ya ahorita ya me ven ustedes, ¿verdad? Sí, se ven. Bueno, entonces, como ven, ahorita avanzamos, bueno, todos los términos de situación y dirección que a mí me eran muy importantes que los volviéramos a repasar. Vimos lo que es esplagnología y avanzamos gran parte de respiratorio. La próxima clase terminamos con respiratorio e iniciamos circulatorio. Vamos en muy buen tiempo. Yo les vamos a mandar otros ejercicios de reforzamiento para que los vayan ustedes desglosando. Es importante que ustedes los vayan revisando porque únicamente cuando revisamos textos nos aparecen las dudas y entonces ya la próxima clase ustedes me dicen, esto no comprendí, esto me quedó inconcluso, no entendí esta parte y con mucho gusto la repetimos. Les vuelvo a decir, si durante la semana aparecen dudas, tienen algún tipo de cosas, nos pueden contactar por medio del correo, por medio del WhatsApp y demás. Les vamos a seguir mandando información a través del Classroom y de el Drive que les generó el doctor Tajín. Entonces les pido que estén pendientes de comunicarse, que estén revisándolos de manera periódica para que podamos tener mejor comunicación. Espero que no haya mayor altercado en esta semana, que todo fluya bien. Nos dejó, por favor, recomendado la doctora Rangel que mañana acudan a concluir su inscripción. Mañana es el último día para inscribirse. Si no lo arreglan el día de mañana, ya quedan fuera del grupo y obviamente fuera de poder llevar este extraordinario largo. Entonces nos pidió que por favor las personas que no han concluido con su inscripción lo hagan a más tardar el día de mañana. Ya mañana ella cierra este proceso y nos manda la lista oficial.
Entonces sí les pido que vayan por favor a la facultad y que corrijan, bueno, las personas que tengan esta situación, la corrijan cuanto antes. Recuerden, la parte administrativa la lleva la oficina de la doctora Rangel, la parte académica es la que llevamos nosotros. Entonces, sí es importante que ustedes acudan con ella. ¿Alguna otra duda? ¿No? Yo. Entonces, dígame. Una pregunta respecto a eso. Yo cuando fui a servicios escolares nada más me sellaron la hoja y me pusieron a hacer unas anotaciones atrás y se quedaron con el recibo de pago. ¿Tenemos que llevárselo directamente con la doctora Rangel o ya con eso No, queda? en esa oficina, en la oficina de la doctora, lo que pasa es que es la jefa de esa oficina. En la oficina supongo yo que es la parte de abajo donde ustedes se inscriben, ¿no? Ajá. En la ventanita. Sí. Entonces, pues, mire, yo creo que para más seguro, hablen con esa ventanita porque no sé que yo les vaya a dar una información errónea. Yo supongo que con eso ya quedó inscrita, pero mejor acudan y pregunten bien, no sé que yo la vaya a torcer, porque les repito, esa no es mi oficina y pues no me sé los procesos que ahí suceden. ¿Sí? Entonces mejor pregunten. ¿Y es hasta mañana domingo? No, lunes, perdón. Ok, El sí. lunes. Sí, no, ya les voy a arruinar el fin de semana. No, el día de mañana pues se me pasó, es el lunes. El lunes a más tardar ir a hacer ese trámite. ¿Sí? Vale, El lunes. muchísimas gracias. El lunes, acuérdense que ellos abren de 9 de la mañana, me parece que a 2 de la tarde, ahí están a sus órdenes. ¿Sí? Doctora, perdón. Dígame. ¿De casualidad tendrá el correo de la doctora Rangel? No lo tengo, pero pueden consultar la página. En la página de la facultad hay una partecita donde vienen información para ustedes y es la División de Estudios Superiores. Ahí está el correo de la doctora. Ah, bueno, muchas gracias. Ándele pues. ¿Otra duda que tengan? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Tajín? Sí, doctora, ya no hay más dudas en el chat. Ya al parecer todo está bien. Bueno, entonces pues no nos queda nada más que, bueno, a mí me queda agradecerle al doctor Tajín que estuvo con nosotros llevando esta parte administrativa que es bien importante y a ustedes por haber acudido. Recuerden, cualquier duda, cualquier situación, nos comunicamos, ustedes me pueden mandar un WhatsApp, pueden mandar un correo y no se les olvide estar revisando el Classroom y el Drive, porque es donde les vamos a mandar información. Vamos a mandar otros ejercicios de reforzamiento para que ustedes los hagan. Recuerden, esos son de ustedes y para ustedes, y por eso se llaman de reforzamiento, para que refuercen sus conocimientos. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tajín, por todo. Hasta luego, doctora. Bonito fin de semana. Gracias, Hasta luego, doctora. chicos. Hasta luego. Gracias.